Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea Amén, amados hermanos y amigos, goce gracias por estar entonces en sintonía en esta maravillosa noche. Creo que era un problema del dispositivo que teníamos y esperemos que ahora sí nos podemos conectar con el hermano Carlos en esta maravillosa noche. No sin antes, hermanos, queremos invitarlos también para que tengan en cuenta que se va a realizar una jornada de oración el 15 de este mes. Entonces, el 15 de mayo, ustedes pueden enviar sus peticiones, pueden dejarlo saber, hermanos y hermanas, para que eh, nuestros hermanos puedan entonces llevarlos en oración. También queremos informarles que a partir del 28 de mayo se estará realizando un seminario que ver con el tema de la gratitud. Esto es por el cuarto aniversario de esta radio, mis amados hermanos. Entonces, desde el martes hasta el sábado, desde el 28 de mayo hasta el 1 de junio, se estará llevando, mis amados hermanos, este seminario al aire con expositores de diferentes países con el tema la gratitud. Así que usted puede seguirnos, seguir al pendiente de las transmisiones de esta radio para que usted pueda también escuchar, ¿verdad?, ese seminario del Facebook Live. Voy a ver si me puedo conectar con el hermano. Ahí le estoy mandando la invitación, hermano, a ver si podemos conectarnos. Posible, mi amado hermano, ¿verdad? Ojalá y podamos conectarnos. Creo que era un problema del dispositivo que ya creo que buenas noches, hermano de Carlos. Ay, mi ¿Cómo, estimado, cómo está esta la conexión por tecnología. allá? Bueno, creo que ha mejorado. Creo que ha mejorado, pero bueno, aquí Ok. andamos. Siento mucho aquí en los problemas técnicos para conectarme. Sí, hermano, creo que también aquí yo tenía problemas con el dispositivo y creo que ya se arregló. Entonces, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros una vez más. Esperemos que podamos, los hermanos puedan conectarse para que podamos exponer la clase de esta noche. Eh, ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo están por allá en Mérida, Yucatán? Bueno, con un calor muy agradable, fuerte. Hay mucho calor ahora, Mucho ¿verdad? calor, pero damos gracias a Dios por ello también. Amén, hermano, amén. Sí. Queremos mandar saludos a nuestra hermana Carmen Osuna, que está conectada hasta allá en Monterrey, Nuevo León, a nuestra hermana Francisca también. Les invitamos, hermanos y hermanas, para que estén al pendiente de esta programación y puedan hacer sus preguntas, ya que el hermano está dispuesto a contestar sus preguntas. Hermano, entonces el tema de hoy se llama verdadera paz, ¿verdad? Verdadera paz, verdadera paz. Amén. Muy interesante el tema, hermano. Entonces, si usted desea ir en una oración para poder entrar al tema. Bueno, entonces demos gracias pues a Dios y oremos. Okay. Amén. Ok. Amoroso Padre, nuevamente las gracias. Un programa más y una oportunidad más para abrir pues las escrituras y aprender pues de ellas. Que sea tu Espíritu Santo que se exprese, Señor, en todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el tema, mis amados hermanos, se llama verdadera paz y este es el tema que se va a discutir en esta noche. Gracias por estar con nosotros, entonces, hermano Carlos. Y usted dice, entonces, hermano, por dónde empezamos, ¿verdad? El tiempo es con usted, hermano. Sí, bueno. La paz es un término
muy usado, ¿no? Y más entre nosotros los cristianos. Hay diferentes tipos de paz. Por ejemplo, cuando hablamos de entre naciones, cuando no hay conflictos, ¿verdad? Cuando hay ausencia de conflictos entre naciones, se puede decir que hay paz, ¿verdad? Hay paz en el mundo. Amén. O, por ejemplo, si no hay conflictos con el vecino o conflictos dentro de la familia, también podríamos hablar de paz. Y allí la palabra de Romanos 12, donde dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, a veces, Amén. bueno, hacemos todo lo posible para que haya ausencia de conflicto, pero bueno, a veces es inevitable, ¿no? Los conflictos, pero cuando se presentan hay que abordarlos también de una manera muy sabia. Pero la paz a que me refiero en esta noche es esa paz que es duradera, es la paz con Dios. Es decir, ¿qué es tener paz con Dios? Tener paz con Dios, como dice Romanos 5, ¿no? Versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos paz, tiempo presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que hay ausencia de conflicto entre Dios y nosotros. ¿Sí? Hay algunos textos como Colosenses, por ejemplo, que habla de que hubo un tiempo en que éramos enemigos de Dios. Había un conflicto serio, ¿no? La enemistad con Dios. Igualmente, la carta a los Efesios nos habla de la enemistad con Dios. Pero aparece Jesucristo, aparece el plan de Dios, y en el plan de Dios recibimos paz. Es decir, ausencia de conflicto con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 1. Sí. Ahora, Amén. ¿iba a decir algo, Joel? No, simplemente dije amén, hermano, es el capítulo 5 de Romanos. Esa es una gran palabra, amén. Okay, que así sea, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo es esa paz? ¿Esa es una paz que es intermitente? Es decir, que no siempre durante la vida cristiana tenemos esa paz con Dios. A veces tenemos paz con Dios y otras veces no tenemos paz con Dios. Eso no tiene sentido, ¿sí? Tenemos paz para con Dios continuamente, para siempre, por la eternidad. Para el creyente, ¿no? Estoy hablando del cristiano, el cristiano que reconoció su condición de pecado y bueno, y fue bautizado para el perdón de sus pecados y comenzó pues lo que es la vida justa, la vida en paz con Dios. Y me refiero a ese momento de conversión. A partir de la conversión hasta el final, bueno, no hay final ya, por la eternidad tenemos paz para con Dios. Sé que hay algunas dudas con respecto al programa pasado y por eso quise comenzar con estas palabras de paz, paz para con Dios. ¿De qué depende la paz con Dios? Bueno, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que divide o lo que distancia al hombre de Dios? Solo hay una cosa, hermanos, que distancia al hombre de Dios.
no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay una sola cosa que, como dice Isaías en el capítulo 55, que lo que hace división entre Dios y el hombre. ¿Sabes cuál es la respuesta, verdad, Joel? El pecado. Amén. El pecado. El pecado es lo único, no hay más, es lo único que separa al hombre de Dios. Lo único. ¿Y esto por qué? Bueno, por la naturaleza de Dios. Dios es santo, santo, santo. Es absolutamente santo. Y en su naturaleza no tolera nada del pecado. Y por eso es que el pecado está distanciado de Dios. Entonces, el único problema para nuestra paz es el pecado. ¿Por qué el hombre estaba enemistado en el pasado? Por el pecado. Otra vez, el pecado es lo único, el único problema del hombre. El gran problema de la humanidad es el pecado. Y el pecado es lo que causa, pues, esa división entre Dios y el hombre. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Cuál fue su obra? Bueno, Juan el Bautista, bueno, lo dijo mejor que todos nosotros. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al quitar el pecado, aleluya, entonces tenemos paz para con Dios. Sí. Amén. Excelente, hermano Carlos. Ahí está, hermanos. Entonces, hermanas y hermanos, si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud con respecto al programa pasado, lo pueden hacer, ya que el programa pasado había una mala conexión de internet. Y esperemos que la noche de hoy podamos tener un excelente programa. Y ustedes, hermanos, pueden hacer sus preguntas. El hermano está tratando de ampliar el tema, ¿verdad? ¿Por qué tenemos paz para con Dios? No podemos tener paz para con Dios por nosotros mismos. Es imposible, ¿verdad, hermano Carlos? Eso es correcto, Joel. Es imposible. Somos incompetentes para nosotros mismos quitarnos el pecado. Ya no podemos. Es imposible. Bueno, por esa razón Dios envió a Jesucristo. Es decir, la única solución para el problema del pecado es Jesucristo. No hay otra solución, hermano. Y no es Jesucristo más otra cosa. O no es Jesucristo más algún esfuerzo de nosotros. No. Jesucristo hizo una obra completa acerca del pecado. Ahora, muy importante, Joel, recordar algunas cosas con respecto al pecado. ¿Con qué se relaciona el pecado? Porque así podemos saber cómo es que Jesucristo quita de en medio el pecado. ¿Cómo lo quita? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo quita? ¿Qué hace Jesucristo para quitarlo? Bueno, necesitamos saber cuál es el poder, cuál es la fuente, cuál es el concepto de pecado para saber y entender la obra de Jesucristo. Ok, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, el verso 20, si quieren lo buscan, pero el pasaje dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, si yo quiero saber si algo es pecado, según Pablo, en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 20, Pablo dice, si tú quieres saber si algo es pecado o no, tiene que ir a la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quieres saber sobre el pecado, hermano? Tiene que ir a la ley.
porque la ley es lo que te enseña, es decir, la transgresión de la ley es lo que, lo que es el pecado. Romanos capítulo, si quieres vamos a leer ese pasaje porque es muy interesante. Romanos capítulo 7, el versículo 7 y al 8, por favor, Joel. Amén. Dice la palabra en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Gloria al Señor. Ok, bueno, Pablo está diciendo, el mismo Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y cuando la ley, estudio la ley, lo que hace la ley es, bueno, es decir, te hace notar lo pecador que eres, lo pecador que somos, ¿no? Cuando estamos con la ley. Pero Pablo dijo también algo interesante allí. Sin la ley, el pecado está muerto. Ven la relación estrecha que hay entre la ley y el pecado. Y cuando me refiero a la ley, hermanos, el contenido de la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es la ley. Y hay un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así lo dijo Jesús. Bien. Entonces, lo que Pablo está diciendo allí en Romanos, es que al yo conocer la ley, conocí el pecado. Sé lo pecador que soy cuando veo mi comportamiento, cuando veo mis palabras, cuando conozco mis pensamientos y los comparo con lo que está escrito en la ley. Wow, uno se siente pecaminoso, sumamente pecaminoso. Y ese es el objetivo de la ley. La ley es que seas consciente de que eres o que somos incompetentes para obedecer la ley. De hecho, el apóstol Pablo escribió, nadie puede presentarse ante Dios como justo por medio de la obediencia de la ley. Nadie, mis estimados. Realmente nadie puede llegar a ser justos por nosotros mismos. Otros textos, mi estimado Joel, otros textos, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 56 dice, el poder del pecado es la ley. Eso es lo que le da poder al pecado, la ley. Y bueno, hay varios textos. Uno muy famoso que lo leemos a veces con cierta frecuencia es Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, mis estimados, no hay duda, no hay confusión. La Biblia es muy clara. La Biblia relaciona el pecado exclusivamente con la ley. No hay más. Y eso es muy importante, el conocer bien el pecado, porque cuando entendemos bien el pecado, ¿saben qué, hermanos? Entendemos la obra de Jesús. Entendemos el cómo Jesús quita el pecado del mundo. Sí, quita el pecado del mundo. Bueno, ¿cómo lo quita? ¿Cómo lo quita? Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Si lo puedes leer, mi estimado Joel. Y ahí vamos a ver cómo Amén. lo quita.
Y así estamos recordando, porque es un verso que leímos en la clase pasada, pero vamos a hacer un poquito a profundizar un poquito más en este pasaje. Amén. Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Ajá. Qué interesante, ¿no? Sí. Ese es el versículo, ¿qué? 13, ¿no? Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Sí. Ahora, eso va junto, Joel, eso va corrido, ¿verdad? Cuando dice perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Eso va todos juntos. Saben ustedes, mis estimados, que cuando el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en griego y con letras mayúsculas. Y todas las palabras eran pegadas, ¿no? Eran pegadas, no había separación de las palabras, no había puntuación gramatical. Entonces, parte de los eruditos de su trabajo era separar las palabras, pensar aquí habrá una coma o hay un punto. Bueno, ya con solo poner la puntuación gramatical, ya eso es una interpretación. ¿Ok? Pero entonces el pasaje va que Él os dio vida a vosotros, dice. Pablo dice, Él os dio vida. Hermano, Él os dio vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo comienza la vida en Cristo? Perdonándoos todos vuestros pecados. Todos. Pero ¿cómo los perdona? Anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Y esa acta que tiene que ver, ¿cómo es eso que es contraria a nosotros? Bueno, lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? O lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo que le da poder al pecado es la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si yo quito la ley, ¿qué es lo que estoy quitando, hermano? Si quito la ley de en medio y la clavo en la cruz, ¿qué pasa? ¿Qué estoy quitando entonces? ¿Qué estoy quitando, Joel? Si quito la ley de en El medio, pecado. estoy quitando el pecado. Entonces, esa fue la obra de Jesús. Y por eso tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justos ahora, hermanos, delante de Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. Pasados y futuros. Ya están perdonados. Todos. Por eso tenemos paz para con Dios. Ahora somos justos Amén. delante de Dios. Y sé que sé que esto, bueno, esto es el Evangelio, hermano. Estas son las buenas noticias. Esto es una buena noticia. Una buena noticia no puede ser, bueno, si Dios te perdona ahorita, te bautizaste y te perdona. Pero si pecas, ya estás perdido otra vez. Arrepiéntete, entonces te arrepientes y vuelves, pero vuelves a pecar y estás perdido otra vez. Entonces tienes que volver y otra vez, bueno, estás como si fuera una pelotica de ping pong. Para acá y para allá, para acá y para allá. ¿Qué paz puede ser? Viene nuestro Señor Jesucristo y ¿dónde nos va a encontrar? ¿En cuál? Dígame si nos encuentra en el lado que no nos dio tiempo de arrepentirnos. No tiene sentido, ¿sí? Todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido quitados. Y cuando me refiero a quitados, es que el pecado no es criterio de juicio final. No es criterio. Es decir, la salvación no corre peligro por causa del pecado. Y yo lo voy a repetir. Amén. Y a lo mejor algunos estarán alzando esa ceja. Lo voy a repetir. La salvación no corre peligro, ningún peligro,
por causa del pecado. Ha sido quitado de en medio. ¿Y cómo? Bueno, porque Cristo clavó el decreto que había contra nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Y ese decreto es la ley. Ya nosotros somos libres. Ahora somos libres. ¿Por qué? Porque no hay quien nos juzgue, nos señale. Oye, tú eres un pecador. No. Ya el pecado quedó atrás. Bueno. Amén. Hermano, es muy importante aclarar también de que cuando usted dice que ya el Señor quitó todos nuestros pecados pasados y futuros, es muy importante aclarar que no está usted diciendo, ¿verdad?, que los hermanos vayan a pecar, porque hay unos lo malinterpretan y piensa que cuando la enseñanza va de acuerdo a la palabra del Señor, lo malinterpretan, hermano, porque de alguna u otra manera ellos piensan que lo que uno está diciendo es que ellos vayan a pecar o que yo puedo pecar deliberadamente. Eso no es así, ¿verdad? Yo quisiera que usted comentara acerca de esos malos entendidos que hay a ¿Cómo veces. no? Está bien, pero antes de esos malos entendidos, yo deseo, yo pido a Dios que usted, hermano, entienda, comprenda el Evangelio. El Evangelio es paz para con Dios, por medio de Jesucristo, no por medio de usted, no por medio de mí, no por medio de ningún ser humano, solo Jesucristo. La paz viene por medio de Jesucristo, no por nosotros. Si fuéramos por nosotros, olvídelo, hermano, ¿qué paz va a haber? Vamos a acostarnos con dudas todo el tiempo. No sabemos si somos salvos o no, hay que esperar. Oye, qué triste vida. Bueno, qué triste vida. La vida cristiana no sería gozo y paz. Para nada se podría hablar de eso, de gozo y paz. ¿Qué vamos a estar alabando con ese gozo, con esa alegría, si yo no sé si soy salvo o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted sabe por qué. Yo sé por qué. Porque nadie, ningún ser humano obedece la ley de Dios. Ningún ser humano ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Ni siquiera ama al prójimo como a sí mismo. Vamos, siendo sinceros. Claro, tenemos cierto nivel, ¿no? Unos aman un poquito más que otros, pero no amamos a las expectativas de Dios, que es lo importante. Hermano, también es bien importante comentar, ¿verdad?, que a veces como hermanos o como estudiantes de las Sagradas Escrituras que somos, ¿verdad?, a veces cometemos errores y a veces miramos solo como pecado el adulterio, y miramos solo como pecado la fornicación, miramos solo como pecado a alguien que se emborrachó. A eso nosotros miramos pecado y lo señalamos como pecado y lo señalamos como que se van a perder, ¿verdad? Pero yo recuerdo en Juan capítulo 8, versículo 1, que es lo que yo estaba estudiando ayer, cuando los fariseos y los saduceos trajeron a la mujer adúltera y la acusaron de adulterio, el Señor Jesucristo les dijo a ellos, si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Allá no estaba hablando no les estaba diciendo a ellos que ellos también eran adúlteros, pero también ellos eran pecadores. Entonces, creo que es bien importante saber el concepto de pecado, como usted dice, que pecado no es nada más fornicar, no es nada más adulterar, no es nada más robar, no es nada más ser violento. Pecado encierra todo lo que va contra la voluntad de Dios. ¿Es así, hermano? Así es, Joel, así es. Buen ejemplo es el de la mujer adúltera. Porque supuestamente esos eran los grandes líderes, los que supuestamente conocían la ley, los dirigentes religiosos. Y realmente fue a ellos, los únicos que Dios juzgó fuerte. Les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Sí, atan cargas muy grandes a los hermanos y ustedes mismos ni siquiera las pueden mover. Sí, lo que está diciendo Jesús, a que él le molesta la santurronería. Sí, santurrones.
santurrones, eso le molesta a Jesús, que se presentan como, bueno, pues, unos santos así que jamás, pues, con nada de pecado. Y Jesús bueno, los desnuda espiritualmente y muestra el pecado. Amén. Sí. Hay un comentario aquí muy acertado del hermano Rafael Rafita Sauceda. Él comenta y dice, amén, la salvación no corre peligro por causa del pecado. Quien pierde su salvación es por menospreciar el sacrificio de Cristo de cualquier manera. Eso es lo que él dice. Amén. Sí, la salvación depende de la fe, ¿verdad? Nuestra fe. Sin fe es imposible. Ok, la salvación. Necesitamos la fe. Pero ya vamos a hablar un poquito más adelante hasta que tengamos bien cimentado, ¿no? Nuestra salvación, hermanos. Apreciar, Amén. pues, nuestra paz. Fíjate que los primeros capítulos de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, se describe cómo eran los gentiles. Y, bueno, pueden leerlos en sus casas, ¿no? Y tal vez la mayoría ya ha leído Romanos y se acuerda de ese capítulo 1. Y describen a los gentiles como personas muy depravadas, muy perversas. Bueno, los pecados inimaginables sucedían dentro de los gentiles. La promiscuidad era demasiado entre los gentiles. Pero después del capítulo 1 viene la descripción de los pecados de Israel, de los judíos. Los judíos no eran así tan depravados, no eran así, pues. Sin embargo, Pablo dice en el capítulo 3 que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Así lo dice. Todos están bajo pecado. Todos están bajo el juicio de Dios. Y dice, no hay diferencia. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria de Dios. Bueno, o vamos a decirlo así en palabras más coloquiales. Hay personas que se ahogan allá en el fondo del mar y otros se ahogan en la orilla. Entonces los gentiles, bueno, se ahogan en el fondo del mar. Pecados muy depravados, pero también son pecados la soberbia, la arrogancia. Sí, son pecados también. Y son pecados que Dios también, la hipocresía. Todo esto es pecado. Entonces, vamos a liberar a nuestros hermanos en las iglesias que tienen dudas. ¿Y por qué tienen dudas? Porque les decimos una y otra vez, si ustedes no se congregan cada domingo, van para el infierno. Si ustedes hacen esto, van para el infierno. Bueno, y estamos ahí, no, hombre. Estamos en la posición del diablo, porque el diablo es el que acusa a los hermanos. Y entonces hay predicadores que se ponen ahí en el lugar del diablo a darle duro a los hermanitos. Entonces los hermanitos se llenan de dudas. Se llenan de dudas. Y bueno, y crea esa situación. Miren, vamos. Sí. Pareciera una predicación edificante, ¿verdad? Pero es lo contrario. Sí. Ok. Ahora, hiciste un comentario, Joel, con respecto, bueno, entonces vamos a pecar, ya que el pecado no tiene ese poder sobre nuestra salvación. Vamos a pecar. Ok. El apóstol Pablo abordó ese problema. Ese problema no es de ahorita. Ese problema comenzó con la predicación del mensaje del evangelio. Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos capítulo 5. Y Pablo dice, en ninguna manera. Eso lo dice en Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. Ahí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, el pecado ha muerto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya está muerto. Ok, vamos entonces a presentar la santidad y la expresión de la vida de Cristo. Y Pablo lo recalca en el mismo capítulo 6, lo recalca con otras palabras. Perseveraremos, es decir, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Interesante, ¿no? Lo que Pablo dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque bajo la ley el pecado te condena. Pero dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y por qué dice bajo la gracia? Porque la gracia no te condena. La gracia no te condena. Y Pablo vuelve a decir, en ninguna manera. Sí, en ninguna manera. Entonces, entonces está claro, hermano, está claro, es claro. Simplemente hay que leer y entender, entender lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. La palabra apostólica dice claramente en ninguna manera, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a cometer pecado. Ok, claro. Estamos en un proceso de crecimiento. Y Amén. realmente el liderazgo está puesto para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, Efesios capítulo 4, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de Jesucristo, a la total y plenitud estatura de Jesucristo. Entonces tenemos esas dos cosas. Número uno, preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, porque estas buenas noticias tienen que saberlas todo el mundo, mi estimado Joel. Todo el mundo, hasta lo último de la tierra. La salvación es lo más grande que hay. Tienen que saberlo todos los seres humanos. Y segundo, el liderazgo tiene que preparar a los hermanos a llegar a ser como Jesús, a andar como Jesús, que cuando le maldecían no abría su boca. ¿Sí? Tenemos que seguir las pisadas de Jesús, tenemos que seguir la santidad de Jesús, crecer, ¿no? Es decir, no todos estamos al mismo nivel, no todos estamos más cerca, unos más cerca, otros menos cerca, pero todos estamos en ese proceso, en ese camino, salvos, justos, santos, sin mancha, irreprensible del Señor somos. Todos los que han creído, ¿verdad, hermano? Todos los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. No evalúa el Señor quién es más santo, quién es, tiene el nivel más santo de santos, quién es el que está en un nivel medio, quiénes están apenas iniciando, que todavía son muy pecadores. No hay una evaluación en el cuerpo de Jesús. Corintios 12 dice que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, todos son parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y el cuerpo de Cristo Jesús es santo. Amén, Joel. Mira, si tú logras la salvación por tu obediencia, o si tú logras ser más santo que otro, bueno, tienes de qué gloriarte, tienes de qué jactarte, ¿no? Pero el Señor dijo, nada. Tenemos paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados por medio de Jesucristo. Jesucristo es la solución a nuestro problema del pecado, única solución. Sí. Entonces, no podemos gloriarnos, porque ¿de qué nos vamos a gloriar? Ni siquiera somos obedientes a las expectativas de Dios, Joel. Ni siquiera obedientes. Bueno, que el Señor pues nos ayude a comprender esto. Y cuando entendemos el Evangelio, Joel, pasan cosas maravillosas. No solamente nos llenamos de paz, de gozo, no solamente hay una fiesta en nuestra vida, ¿no? No solo nos alegramos y nos regocijamos en el Señor siempre por nuestra salvación, sino que también, ¿sabes cuál es el efecto? La unidad del pueblo de Dios. Mira, por eso es que Pablo dijo, cuando la división en Corintios, Pablo dijo, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dijo, ustedes tienen que entender que ustedes son salvos por medio de Jesucristo. Las divisiones, mi estimado Joel, las divisiones es de niños, es
es de estados inmaduros que todavía no entienden el mensaje del Evangelio. Todo aquel que entiende el mensaje del Evangelio es una persona que acepta a todos los hermanos, los acepta y tolera a los hermanos en sus procesos de crecimiento, en sus procesos de entendimiento. Claro. ¿Quieres leer un texto en Romanos capítulo 15, verso 7? Por favor, Amén. Joel. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 7 dice la palabra: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén, amén. ¿Cómo debemos recibirnos unos a otros, Joel? Dime cómo. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió. Como Cristo nos recibió, hermano. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibió Cristo? Miren, cuando me comparo con la santidad de Dios, la brecha es muy grande. Es decir, Dios es santo, santo, santo. Y comparado con mi santidad, la brecha es grande. Pero cuando yo comparo mi santidad con el más pecador de este planeta, la brecha es pequeña en comparación con la gran brecha que hay entre Dios y mi persona. Y si Él me aceptó, a pesar de esa brecha grande que hay entre Dios y mi persona, ¿cómo yo no voy a aceptar a todo aquel que diga: Cristo fue enviado por Dios? Sí. Cuando uno lee, por ejemplo, la oración de Jesús en Juan 17, cuando habla de la unidad, dice el Señor orando: Padre, te ruego que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cuál es la condición mínima para yo recibir a una persona que crea que Jesús fue enviado por Dios? Ya esa es una condición suficiente para yo recibirlo. Y de ahí, Joel, capacitarlo, prepararlo para darle a entender mayormente el mensaje del Evangelio. Amén. Así es, hermano. Es muy interesante lo que usted dice, lo que dice Romanos, cómo Jesús nos recibió a nosotros, en qué estado estábamos nosotros, en qué condición venimos a Jesús, y Él nunca nos rechazó. Él no nos preguntó, nos señaló todos nuestros defectos, ¿verdad? Simplemente Él nos amó, nos abrazó y nos perdonó. Amén. Y nosotros, eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, dice el apóstol Pablo. Y lo mismo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 13:34. Dice la palabra: aquí os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. En esto conocerán, ¿verdad?, que son mis discípulos, en que tuvierais amor los unos con los otros. Y eso es lamentable cuando no tenemos la capacidad, ¿verdad? Nos sentimos santurrones, como usted dice, pero no tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos. No tenemos la capacidad de que ese amor de Jesús se desarrolle en nosotros. Es verdaderamente lamentable. La condición que nos recibió nuestro Señor Jesucristo es muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, podridos. Una llaga enferma desde los pies hasta la coronilla de la cabeza, hermano. Así nos encontró el Señor. Unos jitomates podridos los que estábamos, y el Señor los tomó para sí. Sí. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, a mí me da tristeza ver cómo dentro de nuestro movimiento, ¿no?, Iglesia de Cristo, tantas divisiones, chicos, divisiones sin sentido, por cosas que algunas cosas diferentes que se hacen cuando nos reunimos. A mí me parece eso tan infantil, tan falta conocer el mensaje del Evangelio al pueblo de Dios, estimado. La unidad es algo que se da por sí sola cuando comprendemos el Evangelio. Tal vez, hermano, estamos en un estado, en el estado en el que estaba la iglesia de los Corintios. A veces decimos que no, pero en realidad es así, que estamos más bien
nos hemos inclinado más por seguir a los hombres que por predicar la verdad, que por desarrollar la verdad en nuestra vida o enseñar la verdad. Creo que nos hemos inclinado más a los hombres y eso ha causado las divisiones porque pensamos que tal grupo está mejor, que el otro grupo está mejor. Y se nos olvida que la mirada siempre debe estar en Jesús y en su doctrina. Así es, mi estimado. Bueno, Joel, ya más o menos, por lo menos tenemos una idea de por qué tenemos paz para con Dios. Ya creo que tenemos esa idea. El pecado ha sido quitado. ¿Cómo ha sido quitado? Bueno, porque la ley ha sido clavada en la cruz. Ha sido anulada la ley. Entonces el pecado ya no tiene influencia sobre nuestra salvación. Ahora, tenemos paz para con Dios. Algunas objeciones, Joel. Y estas son objeciones que causan realmente dudas cuando sacamos de contexto ciertos pasajes. Yo no sé si tenemos el tiempo para tocar algunos pasajes que son como objeciones. Por ejemplo, Hebreos 10:26. Es un pasaje que algunos hermanos toman para decir, vean ustedes, el pecado todavía tiene poder sobre nuestra salvación. Entonces, es importante aclarar estos pasajes, ¿no? No sé si tengamos todo. Es muy importante, hermano. Sí, no sé si tengamos todo el tiempo usted puede para tocarlos todos, pero por lo menos los más fuertes. Hebreos 10:26 dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gloria al Señor. Bueno, es un pasaje, si pecaremos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Dice, pecar voluntariamente es pecar sabiendo que pecamos. ¿Ok? Estar consciente, esto es pecado y sin embargo yo lo hago. Estoy consciente. ¿Me explico? Eso es lo que es un pecado voluntario. Si pecaremos voluntariamente, dice el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, hermano. Entonces, si usted ha pecado sabiendo que es pecado, según el pasaje, ya usted no tiene remedio. Ya usted está frito, ya usted lo que le espera es el infierno, ¿no? Eso sí, si sacamos el pasaje del contexto. ¿Cuál es el contexto? Exactamente. Hermano Carlos ya me estaba espantando. Sí, bueno, pero es que algunas predicaciones, hermano, wow, llenan de muchas dudas y en vez de paz uno sale de la iglesia angustiado, hermano. Yo quiero salir de la iglesia con una reafirmación de paz y no de angustia. Ok, ¿cuál es el...? Hermano, quería agregar un comentario a esto. Por ejemplo, yo conocí a un hermano que predicaba, ¿verdad? Que perseveraba en una congregación similar a la Iglesia de Cristo, pero diferente. Se llama Asamblea Cristiana, que está mucho también en México y en Guatemala. Ellos son muy legalistas y este hermano, su esposa lo dejó, se fue con otro. Y él, como antes de empezar a predicar, él tomaba antes de creer. Entonces él regresó otra vez al vicio, ¿verdad? Y cuando quiso reconciliarse, los hermanos, ¿verdad?, de esa congregación le pusieron 1 año de disciplina. Y no podía tomar la cena del Señor, no podía ofrendar, no podía predicar. Y no podía sentarse en los primeros lugares, se tenía que sentar hasta atrás y apartado. Y no soportó el muchacho, ¿verdad?, porque estaba joven. Y regresó, se tiró al vicio completamente. Y lamentablemente murió por tomar. Se accidentó tomando. Imagínese, por una mala interpretación de la palabra del Señor, como usted, en vez de edificar, ¿verdad?, en vez de apoyar, en vez de restaurar, en vez de animar, en vez de levantar, a veces lo que hacemos es destruir, destruir, destruir. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a los débiles, porque hay
hay muchos débiles también, hermano. Claro, claro. Sí, es importante eso. Si en una reunión no salimos edificados, no confirmamos nuestra paz con Dios, no salimos con más gozo, bueno, entonces no hicimos nada. Cuando nos reunimos no pasó nada. Si salí con angustia, si salí preocupado, si soy salvo o no por la predicación, algo. Entonces, no estuvo bien, pues, la reunión. Pero volviendo, pues, al capítulo 10 de Hebreos, verso 26, el contexto del pasaje es que los hebreos fueron muy presionados y más que los gentiles. El pueblo de Dios, el pueblo judío, que fueron creyentes, ellos tuvieron unas presiones muy fuertes. Incluso llegaron a hacer espectáculos a las comunidades donde los cristianos hebreos vivían. Y yo me imagino la presión de ellos y pensando, pues razonando, pero bueno, es el mismo Jehová, es el mismo Dios. Entonces, si es el mismo Dios, entonces yo me regreso para tener paz con mis vecinos. Imagínense, cuando una persona era sacada, expulsada de la sinagoga, no solamente era de la sinagoga, era de la comunidad judía. Le iba a costar hacer negocios, le iba a costar la vida, la convivencia le iba a costar. Iba a tener que mudarse a otra parte. Entonces, era muy triste. Entonces, los judíos no creyentes presionaban a los judíos creyentes muy fuerte. Y algunos de ellos pensando, dijo, bueno, vamos a regresarnos. Y regresamos al judaísmo y bueno, continuamos con los sacrificios y allá, y verdad, en esa relación en el templo. Y bueno, y por eso Pablo, bueno, no digo Pablo por decir a alguien, pero el escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificios por los pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estaban regresándose al judaísmo. Y eso, claro, tú dejas a Cristo. Es decir, caes de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? Caer de la gracia es, ya no tengo fe en Jesucristo. Tengo fe en otra cosa. Tengo fe en otra cosa para yo ser justo delante de Dios. He caído de la gracia. Y eso es lo que estaba pasando con los hebreos. Estaban cayendo de la gracia, ¿verdad? Dejando a Jesucristo para regresar al judaísmo, pero de una forma hasta dramática. Yo quisiera que leyeras también los otros versículos, el 27 y el 28 de Hebreos. Amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Okay, muy bien. Para los judíos, la sangre era muy importante. Y cuando alguien salía herido y caía la sangre, pues, en el piso, en la tierra, buscaban quitarla para que nadie la pisara. Para que nadie la pisara. Era muy sagrada para los judíos la sangre. Entonces, ¿cuál era el ritual para que un creyente judío regresara al judaísmo? Era un ritual muy triste, pues, vamos a decir esa palabra, muy triste. El ritual, según hasta donde yo sé, lo que yo he estudiado, es degollaban a un cerdo y la sangre la derramaban en el piso. Y el judío creyente pisaba la sangre del cerdo y decía,
así estimo la sangre de Cristo. Y entonces era recibido de nuevo por el judaísmo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Sí, cuánto mayor castigo. Entonces es triste pues lo que pasaron algunos creyentes judíos al regresar al judaísmo. Ese pasaje, hermanos, de Hebreos 26 no es para nosotros, no tiene que ver con nosotros. Así que si alguien llega a tocar ese pasaje para decirle a usted que tenga cuidado con el pecado, porque el pecado, miren, no le haga caso. Ese texto no tiene que ver con nosotros. Otro pasaje que utilizan, creo que está en 1 Corintios capítulo 6, que dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No sé si te acuerdas de ese pasaje, Joel. Sí, ¿verdad? Pero ahí hay una palabra que pasamos por alto. Dice, los injustos. En el capítulo, creo que 1 Corintios capítulo 6, habla una comparación entre justos e injustos. Los cristianos son... 6:9. ¿Ah? Los cristianos son 6:9. 6:9, ¿no? Ok. Los cristianos somos justos. Está hablando de los injustos. Y lo que Pablo está diciéndole, pero no se comporten como los injustos. Ustedes ya son justos. No se comporten como los injustos. No el rey, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Ustedes eran algunos de ellos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya son salvos. Así que no erréis. Ese tipo de conducta no está bien. Hay un pecado muy dramático que pasó en Primera de Corintios. Había una persona que tenía relaciones con la esposa de su padre, es decir, su madrastra, algo allí. Había un trío muy, Pablo lo llama perverso, sí. Y Pablo dice, quiten a ese perverso, ahí entre todos ustedes, quiten a ese perverso y échenlo a Satanás. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que está diciendo Pablo es, quiten ese perverso de en medio para que Satanás lo mate. Así literalmente, para que Satanás lo mate. Sí. Pero su espíritu es salvo en el día del Señor. Y yo sé, hermanos, que tal vez esto pueda sonar extraño para ustedes. No estoy promoviendo el pecado, odio el pecado. El pecado, hermano, tiene poder sobre tu reputación, sobre nuestra reputación. El pecado puede enfermarnos, el pecado puede hasta quitarnos la vida. Tiene ese poder. Lo que no tiene poder es quitarnos la salvación, pero tiene poder de arruinarnos en esta vida. Y por eso es que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Sí. Tenemos paz para con Dios. Amén. Amén, hermano. Interesante, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano, por este episodio. Un tema muy interesante que a veces tenemos malos conceptos en cuanto a estos temas. Y es muy interesante que usted lo esté exponiendo aquí con los hermanos. Y acuérdense, hermanos, que ustedes tenían la oportunidad de hacer sus preguntas o comentarios. También quiero decirle, hermano Carlos, que muchos le han mandado saludos. El hermano Abel Pérez le manda saludos, la hermana Francisca, la hermana Carmen Osuna, la hermana Rocío Trejos, hermano Jeremías, hermano Rafael. Son muchos los saludos que le han mandado, hermano Carlos, el hermano Ice Daver. Él está en Morelia, Michoacán, y también le manda saludos. Bueno, bien recibido. Son muchos hermanos los que no.
Saludado. Gracias, mis estimados. Y bueno, que gracia y paz para todos ustedes. Amén, hermano. Entonces, si es posible, la próxima semana podemos continuar con el mismo sentido. Bueno, gracias a Dios hoy funcionó, ¿no? Esperamos que la próxima semana, con el favor de Dios, podamos continuar y profundizar en el tema del Evangelio. ¿Por qué es el tema, mi estimado? ¿Qué otro mensaje tiene poder para Sobre todo, hermano, como usted decía, los textos que a veces sacamos de contextos, como el caso de Hebreos capítulo 10, versículo 26, es muy interesante que esos textos sean explicados. También hay otro texto en Hebreos capítulo 6, versículo 6, donde dice, capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados, ¿verdad? Entonces textos como esos se sacan mucho de contexto. También Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y son textos que a veces, en vez de edificar, perjudican la fe del creyente. Sí. Eso estaría muy interesante también que fueran aclarados la próxima semana. Sí, y fíjate que en Mateo 7, 21 dice, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Es decir, presentándose justo por cosas que hicieron. Nunca los conocí. Es decir, porque el camino es Jesucristo, no nosotros. Ok. La justicia no es la nuestra, es la justicia de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Pero vamos a tocar y profundizar esos temas, ¿cómo no? Esos textos. Hay que aclararlos todos, mi estimado, porque la paz de Dios debe prevalecer en el pueblo, en su pueblo. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. También la hermana Fiore desde Lima, Perú, le manda saludos. Muchas gracias, hermana Fiore. Gracias, hermano Carlos. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar. Y también sería bueno tocar las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque como se malinterpreta que uno promueve el pecado al especificar estos temas de esta manera, pero la palabra dice que en ninguna manera debemos pecar. Entonces sería bueno también enfatizar las consecuencias del pecado, en qué afectan en la vida del cristiano y por qué el cristiano no debe pecar, ¿verdad? No debemos pecar, porque así dice la palabra, porque si pecamos nos hacemos esclavos del pecado, y ser esclavos del pecado tiene su consecuencia. Y entonces esas consecuencias deberíamos verlo a la luz de la palabra, si afectan la salvación o afectan nuestra vida material, en nuestro alrededor, ¿verdad? Eso sería bueno que también se aclarara. Claro, mi estimado. Vamos a tocar todos esos puntos el próximo sábado. Amén. Entonces, si nos cierra con palabra de oración, hermano Carlos. Bueno, amoroso Padre Celestial, muchas gracias por la paz que has derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, tenemos razones para alegrarnos en ti, razones para celebrar, razones para alabarte y adorarte por la gran obra de amor que has hecho para con la humanidad, para con todos aquellos que han puesto la fe en ti. Bendice, Padre, a Joel y a su familia, y bendice a todos los que han estado conectados pues todos estos sábados, y bueno, y también bendice la emisora, que ha sido una bendición para muchos, que siga tocando los corazones y que siga expandiendo el reino de Dios y el evangelio a través pues de este medio, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Entonces, vamos a cerrar la programación con un
un himno aquí pregrabado para cerrar nuestra programación. Y entonces, si Dios lo permite, estaremos entonces, hermano, la próxima semana. Gracias, hermano Carlos, por su apoyo y le mando saludos también a Carlos Junior y a toda su familia y a todos los hermanos hasta allá en Mérida, Ok. Yucatán. Como barro en tus manos, Dios, vas moldeando mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, Dios, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, como barro, como barro. La hermana Gloria Salazar dice que fue una excelente explicación. La hermana Carmen Osuna también dice muchas gracias, hermano Carlos, por muy buena explicación. Eso es lo que las hermanas dicen. Y también, hermanas, acuérdense del programa de oración que será el 15 de mayo. Manden sus peticiones a la radio para que los hermanos puedan orar por sus necesidades que ustedes puedan tener. Gloria a ti, mi Dios, como barro, mi vida en tus manos como barro, es como barro, mi vida en tus manos. Gracias, hermana Fiore. La hermana Fiore también de Lima, Perú, dice que felicidades por el programa. Muchas gracias, hermano Carlos, y muchas gracias, hermanos. Entonces, hasta la próxima. Saludos. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar.